Hacemos una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias una vez más por la bendición de poder estar reunidos para recibir de tu palabra, Señor. Agradecidos que podemos levantar nuestras voces para adorarte, para bendecir tu nombre, porque tú eres digno de todo honor y de toda gloria, Señor. Reconocemos estas cosas y pedimos que nos ayudes a estar con nuestra mente y corazón recibiendo tu palabra para que ella siga moldeándonos en la imagen y la semejanza de aquel en quien tú te complaces, en nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Te pedimos que escuches nuestro ruego y te glorifiques a través de la declaración de tu verdad. Señor, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces nos ubicamos, por favor, ahí, hermanos, en el pasaje de Segunda de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a tener una breve introducción. Como sabemos, la iglesia de Corinto fue fundada al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Según su costumbre, podemos ver esto ahí en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 1. Nos dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Luego en el versículo 8 también podemos observar, y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. También en el versículo 11 se detuvo ahí, dice Pablo, se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, en este segundo viaje misionero, fue establecida esta obra a través de testificar, como escuchamos en las sinagogas, en los judíos, donde Pablo llegaba primeramente a enseñar que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba en la persona y en la obra de Cristo. Mientras la primera carta de Corintios es fechada aproximadamente en el año 55 después de Cristo, la segunda carta fue escrita, que también fue escrita desde Macedonia, está fechada alrededor del año 57, es decir, 2 años después, ¿verdad? Así nos dice en segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2 nos dice, porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado. O sea, el punto aquí es en el cual me estoy gloriando, o en medio de los macedonios. No estaba en este lugar cuando escribió también esta segunda epístola. Entonces, por los comentarios, regresando a Hechos, por favor, en el capítulo 18, por los comentarios hechos por Lucas aquí en Hechos 18, versículo 22 y 23, entendemos, dice, habiendo arribado a Cesarea, el apóstol Pablo subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia descendió a Antioquía. Y aquí podemos comprender, dice, habiendo estado allí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es lo que marca el inicio del tercer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Entonces, en estos textos, igualmente 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto ahí en Éfeso, Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Y andando que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de su palabra, vino a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos
y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Entonces, estos puntos, aunque son aquí repetitivos, son importantes porque dan razón de por qué el apóstol escribió esta carta, ¿verdad? Tenemos cuando menos algunas razones, 4 razones vamos a mencionar enseguida. En la propia carta de Segunda de Corintios se menciona por qué el apóstol volvería a escribirles esta segunda carta. En primer lugar, explicarles los motivos para retrasar su viaje, porque ya muchos estaban murmurando de él allí en Corinto. No, ¿por qué no viene Pablo? Nos prometió, no tiene palabra. Ay, este Pablo. Y empezaban así como medio a querer hablar de él, ¿verdad? Podemos ver ahí en 16:5 de Corintios, por favor. 16:5 de Primera de Corintios, muchos textos aquí recorriendo. Dice, a vosotros iré cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. En el segundo viaje misionero, Pablo rodeó, llegó a Corinto y luego regresó y cruzó el mar para ir directo hacia tomar el rumbo hacia Jerusalén. Pero en este viaje no lo hizo así, sino que regresó completamente, ¿verdad? Entonces, por eso dice que regresó a Macedonia, ¿no? Especialmente por lo de las acechanzas de los judíos. Entonces, en segundo lugar, escribió esta carta para vindicar su apostolado. Recordamos cuando menos en el Segunda de Corintios 6, por favor. Segunda de Corintios 6, en el versículo 3 y 4, dice, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no se ha vituperado, antes recomendándonos en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones y una serie de notas en el capítulo 12, versículo 11 y 12, también nos indica, dice, me he hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, dice Pablo a los Corintios, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles o grandes apóstoles en la versión 60, aunque soy nada. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. O sea, Pablo ya les está explicando, ¿no? Por qué se retrasó en su viaje, porque tuvo que cambiar la rutina por donde él iba. En segundo lugar, está indicándoles que él era un verdadero apóstol y no tenían por qué dudar de él, ¿verdad? En tercer lugar, les está escribiendo Segunda de Corintios 2:9, por favor, reconociendo la obediencia que ellos habían tenido en relación con lo que fue mandado en su primera carta. Recuerdan ustedes que estaba muy indignado Pablo porque tenían ahí a uno que era un adúltero y ellos estaban acá peleando y discutiendo quién tenía los mejores dones y eso. Y Pablo dice, expulsen a ese cuate, ¿verdad? Porque lo tienen todavía ahí. Entonces, él reconoce su obediencia y segunda de Corintios 2:9 dice, porque también por este fin os escribí para tener experiencia de vosotros y sois obedientes en todo. Y menciona precisamente en el versículo 10 a este hombre que primero fue sacado y ahora les pide Pablo que sea recibido. Dice, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Entonces, esta es su tercera razón, ¿no? Reconociendo su obediencia, especialmente en el caso de haber primero sacado y luego ahora les pide que reciban a este hombre. Y en cuarto lugar, segunda de Corintios 8, vemos que esta colecta que había sido comenzada al principio por Timoteo, ahora estaba siendo continuada por el apóstol. Y otra de las razones para escribirles es para insistirles. 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Está dando algunas recomendaciones para hacer la colecta y en el versículo 6 y 7, de manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes,
dije Timoteo, ¿verdad? Fue Tito el que comenzó, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia, ¿sí? En el hecho de participar en la colecta que se estaba haciendo para enviar a ayuda a los hermanos pobres en Jerusalén. Entonces, viendo pues estos motivos, pasemos ahora, por favor, a hacer el comentario aquí de este primer capítulo de Segunda de Corintios. Y comenzamos con el saludo. Aquí haciendo su saludo, dice Pablo y Timoteo, el hermano, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están en Acaya. Este Acaya es lo que hoy conocemos como Grecia completamente, ¿verdad? La península del Peloponeso. Y bueno, así dice, gracia y paz. Su carta va dirigida a la iglesia de Corinto y a todos los santos en general ahí en Acaya, en Grecia. Y están sus mejores deseos. ¿Qué es lo que desea un apóstol? Lo primero que un apóstol desea, dice, que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes, ¿no? La gracia que es el favor no merecido, ¿sí?, de Dios hacia sus hijos, y la paz de Dios que es el resultado de la justificación divina, ¿verdad? De una persona. Es decir, el apóstol, tenemos en mente ahí en Romanos 5:1, cuando dice justificados pues por la gracia tenemos paz para con Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas dos cosas, que la gracia y la paz de Dios es el favor no merecido, y la paz que viene después de haber sido justificados, sean el soporte y el sustento de sus almas. Continuamente vamos a ver en esta parte que, hermanos, somos llamados a no confiar en nosotros mismos. Somos llamados a no descansar en lo que hacemos, en lo que pensamos, sino a descansar solamente en Dios, en la persona y en la obra de Cristo. Apenas comenzando su saludo, el alma agradecida de Pablo luego explota, ¿no? Estalla ahí en el versículo 3 con una aclamación a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Entonces, apenas había comenzado y luego prorrumpe en una expresión de gratitud hacia Dios, ¿verdad? O sea, su corazón rebosaba agradecimiento, su corazón rebosaba afecto y amor hacia Dios. Entonces, lo expresa así, llamándolo por este nombre, ¿no? El bendito. ¿Qué es el bendito? El autoexistente, el autosuficiente, el que no necesita ninguna cosa, no necesitado de nada, sino suficiente en sí mismo. Él no necesita nada, Dios es bendito, no necesita ninguna cosa, más bien Él es el que puede dar respiración, vida y todas las cosas a las personas, como expresó Pablo también ahí en Hechos 17, ¿no? Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez ahí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, hablando en cuanto a la relación intratrinitaria, que es lo que tenemos aquí, o sea, lo que siempre dibujamos, ¿verdad? Cuando dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabemos los que han discutido más de 100 veces con los falsos testigos de Jehová, saben, ¿no? Ahí está, entonces es el papá de Jesucristo, entonces es creado, ¿no? No es creado, no es autoexistente, ¿verdad? Entonces, cuando él dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la relación intratrinitaria que siempre expresamos de esta manera. El Padre y el Hijo son uno solo son, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo de Dios. Las tres personas, hay que enfatizar esta parte, ¿no? No son tres manifestaciones
Sí, son tres personas distintas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas comparten la misma esencia divina, la misma naturaleza divina. Todos los atributos de la divinidad le pertenecen a cada una de las personas. Entonces, así la Biblia expresa que nosotros tenemos un solo Dios, ¿no? Jehová, nuestro Dios, Deuteronomio 6:4, es un solo Dios. Tenemos un solo Dios. El asunto es que ese Dios, que es uno solamente, subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no lo entiende del todo, pues hay que comprender, ¿no? Nosotros subsistimos nada más en una persona, ¿verdad? Si alguien comienza a decir que subsiste en más de una persona, lo declaramos como que está un poquito. Si uno dice yo soy fulano y también soy Superman, y también uno empieza a decir, ay caray, no, este cuate ya se le voló el cerebro, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, Dios subsiste en tres personas, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí, el Padre de nuestro Señor Jesucristo hablando de esta relación intratrinitaria, ¿no? Este Dios trino y uno, dice Pablo, es el Padre de todas las misericordias y de toda la consolación. ¿Qué quiere decir que es el Padre? Implica que es el origen, el originador de toda buena dádiva, ¿no? De todo don perfecto. En este caso, la misericordia y la consolación proceden de Él. Y de esta manera introduce el apóstol esta palabra consolación, la cual, como notamos en la lectura, aparece cuando menos en los primeros 11 versículos que comentaremos el día de hoy, aparece más de 10 veces, ¿verdad? El Dios de consolación, las consolaciones, el que consuela. Entonces, esta misericordia y consolación, hermanos, no debe entenderse como si Dios tuviese lástima de nosotros, porque realmente esta misericordia y consolación es que Dios nos fortalece para que podamos resistir a la hora de la prueba. Este es el punto crucial, ¿no? Nosotros no resistimos, pero cuando la misericordia y la consolación de Dios vienen a nosotros, somos capaces de resistir las pruebas, de resistir las pérdidas, de resistir las situaciones adversas, problemáticas que tenemos. Entonces, no es que Dios sienta lástima de nosotros o tuviese lástima de nosotros, más bien nos da la fortaleza para que nosotros podamos resistir a la hora de la tribulación. En este caso es lo que está mencionando el apóstol, ¿no? Es el Dios que le fortalece no solamente a Pablo, sino también a nosotros. El apóstol quiere conducirnos a que no estemos confiados en nosotros mismos. Quiere conducirnos a que no descansemos en nosotros, sino en nuestro Padre de misericordia y consolación. Y es que a la hora de los problemas, aunque nosotros comprendemos la doctrina que estamos expresando, ¿no? Debemos confiar en Cristo, debemos confiar en Dios. Pero a la hora del problema estamos tronándonos los dedos y angustiados y sudando frío y ese es el asunto, ¿no? Tendemos a mirar en nosotros mismos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Ya choqué, se destruyó mi carro y sabes que la cuenta bancaria está en cero, ¿no? Cuando menos vas a tener que pagar el deducible y está en cero. ¿Cómo le voy a hacer ahora, no? Ya se cayó el niño, al hospital. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, siempre estamos, no pensamos en los términos de decir, no, Dios es mi fortaleza, Dios es el que me sustenta. No, pensamos en términos, ¿y ahora? ¿Sí? Entonces, el punto, ¿no? Este es lo que debemos evitar, debemos entender, ¿no? Que en lugar de mirar hacia nosotros mismos, hemos de confiar, estar confiados en que Dios nos va a ayudar, ¿no? Así en el versículo 4 y 5, por favor,
Hay un doble propósito, dice aquí, en la consolación y la tribulación, ¿no? El apóstol 4 y 5, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. El apóstol hace aquí como unas cosas que estaban medio enredosas, ¿no? Como que nos cuesta un poquito de trabajo comprender. Pero a través de esta tribulación, dice Pablo, y el consuelo que estoy recibiendo, Dios me está enseñando, Dios me está capacitando. ¿Para qué cosa? Dice Pablo, para que cuando otros tengan este proceso, yo también pueda ayudarles a consolarlo. Es como lo que nosotros llamamos como tener experiencia, ¿verdad? Sí, si yo ya pasé por una circunstancia, ya pasé por una adversidad, Dios ya me permitió en su bondad que yo atraviese por estas cosas. Cuando le pasan esas cosas a otra persona, dice Pablo, entonces yo ya voy a poder ayudarle y aconsejar y consolar a esa persona, ¿no? Y así, ¿no? Podemos llamar a este proceso como que tenemos una experiencia espiritual. No quiere decir que no tengamos confianza en lo que dice la palabra, sino que además ya lo hemos experimentado personalmente, entonces estamos capacitados para ello, ¿no? Para ayudar a otro, para consolar a otro. Es como un aprendizaje de que Dios nos ayuda y nos da consuelo cuando estas circunstancias aflictivas vienen a nosotros, y de esta manera somos capacitados para poder también nosotros ayudar y consolar a otras personas. Pablo, a través de su llamado y experiencia, nos indica que esta es la enseñanza. No solamente cuando viene la aflicción, nosotros decimos, mira, ahí viene la aflicción, escóndete, ¿no? Pero debemos de pensar en ellas en una forma unida. Cuando viene la aflicción, también va a venir la consolación. No vienen separadas, ¿verdad? Vienen juntas. Y no son bimbuñuelos, o como se llaman, así, no vienen juntos, ¿no? Sí, bueno, así. Entonces, vienen juntas, ¿no? Tanto la aflicción como la consolación vienen juntas. Por lo tanto, debemos evitar la tendencia, hermanos, a siempre querer dar, aquí entre comillas, ¿no? Nuestra humilde opinión, ¿no? A veces vienen aflicciones y la persona no se aguanta para darle el consejo a la otra, ¿no? Y en mi opinión, y ahí vas, ¿no? A dar tu humilde opinión, ¿no? Aguántese, porque te estás anticipando. Deja que Dios le enseñe y le muestre a la persona. No está en una aflicción. No, mira, es que, ay, mejor déjalo que Dios trate con la persona, ¿verdad? Reservemos nuestra humilde opinión. Si es que, es así, debe ser así. Deja que Dios trate con la persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje para nosotros, hermanos? ¿Qué nos enseña el cristianismo? ¿Es para estarle diciendo a los demás lo que deben hacer? ¿O es para hablarnos a nosotros mismos y para consolarnos a nosotros mismos? ¿Sí? Para moldearnos a nosotros mismos. No es así, la palabra no es como, ay, hubiera sido, estuvo re buena el sermón para ti, pero como no viniste, no, ¿verdad? Si no vino, es que al que le tocaban los trancazos era a nosotros que sí estamos aquí ahorita, ¿verdad? Entonces debemos evitar la tendencia a querer dar nuestra opinión, aunque nosotros a veces, aunque no sepamos del tema, y no tengamos ninguna experiencia, queremos, y no hayamos pasado por la aflicción, queremos, aconsejar y decir, ¿no? En realidad, hermanos, a través de las aflicciones, a través de las pruebas, el apóstol dice que aprendemos a tener confianza en Dios. Y si lo extendemos más, podemos y tenemos ojos para ver. En realidad, como creyentes, vemos la vida diferente. No solamente es en las pruebas y en las aflicciones, ¿verdad? En realidad ya Dios nos ha mostrado que es a través de toda la vida
Toda nuestra vida es una continua clase, una continua instrucción, una continua enseñanza para nosotros. No nada más las pruebas, no nada más las aflicciones, los consuelos, y en realidad, estoy repitiendo, toda la vida resulta una continua enseñanza y un continuo aprendizaje para nosotros, ¿no? En el versículo 5 nos indica el apóstol: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, cuando abundan las aflicciones, los padecimientos, los sufrimientos, especialmente dice, ¿por causa de quién? Por causa de Cristo. No es lo mismo que estemos padeciendo y sufriendo por causa de nuestros errores, por causa de nuestras desobediencias, a estar sufriendo y padeciendo por causa de quién? De Cristo. El apóstol nos está asegurando, nos está diciendo, cuando las aflicciones y las dificultades vienen por causa de Cristo, por causa del Evangelio, está asegurado que viene ahí, junto con la aflicción, viene también la consolación, ¿verdad? El consuelo. Sí, entonces, de la misma manera como a veces sentimos las experiencias que por causa del Evangelio, si nos apedrean, nos hieren, como pasaba en los primeros siglos con el cristianismo, no solamente eso ocurre. Vemos que los creyentes de esas épocas, padeciendo estas cosas, tenían un gran amor por la obra, un gran amor por Cristo, una grande entrega. No solamente hay muchas personas perseguidas, hay muchos mártires, ¿no? Sí, hay muchos libros escritos gracias a que estas personas fueron atribuladas y perseguidas. Hay mucha enseñanza que nos dejaron todavía a nosotros, ¿no? Ahora entonces, no solamente vienen las aflicciones, también abundará la consolación de Cristo. De antemano sabemos que cuando hay aflicción también habrá consolación, no viene una sin la otra, tal como señaló el apóstol en Primera de Corintios 13:10, ¿no? Que cuando viene la prueba, ya lo sabemos, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero al mismo tiempo que nos viene la prueba, fiel es Dios, que nos dará juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La salida, ¿verdad? Viene junto, ¿no? Una aflicción, la consolación, la respuesta, la salida, ¿no? En el versículo 6 y 7 dice ahí: mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud o salvación, la cual es obrada al sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que sois compañeros de las aflicciones, así como también lo sois de la consolación. Bueno, está aquí un poco enredado el asunto, pero está repetido, ¿no? En estos versículos el apóstol señala que tanto la alternativa de la tribulación como la alternativa de la consolación en su vida redundarían de cualquier manera para el beneficio de ellos, trayéndoles la experiencia espiritual, trayéndoles la consolación y la salvación a ellos. Todo lo que me pasa, si me va bien, dice Pablo, si me va mal, todo esto es para beneficio finalmente de ustedes. Ustedes van a aprender de estas cosas, ¿sí? Ya sabemos sus palabras, ¿no? Que a través de todas estas cosas los propósitos de Dios se están cumpliendo en su vida, y por lo tanto nosotros debemos aprenderlo, ¿no? A padecer la aflicción, sabiendo que también vendrá la consolación. ¿Y cómo será esto, Pablo? ¿Cómo es que ocurren estas cosas? Bueno, esto va a ocurrir cuando ustedes también sufran los mismos padecimientos que tengo, así como los que yo tengo, ustedes los sufrirán. Entonces ahí viene el momento y la oportunidad del aprendizaje, ¿no? Pues lo aprendemos en teoría, vemos la película y ya aprendemos y seguimos viviendo normal. No, así no se aprende, se te olvida, ¿verdad? Pero al ratito, cuando viene la prueba para ti, el momento difícil para ti,
Entonces es allí cuando tú también sufras los mismos padecimientos, entonces vas a experimentar y serás compañero. La palabra compañero aquí es, serás socio de la misma consolación que el apóstol está teniendo, ¿no? Entonces, identificados, ¿no? Al identificarnos con Cristo, al identificarnos con el apóstol en sus padecimientos, dice también nos identificaremos en la consolación. No puede venir una cosa sin la otra, no nos puede llegar nada más pura consolación, ¿verdad? Sí, viene junto. A veces, cuando nosotros en la época que nos tocó vivir, hermanos, como que tenemos mucha consolación, ¿verdad? Tenemos muchas bendiciones y cuando nos llegan las pruebas, como que no nos sentimos muy cómodos, no estamos acostumbrados. Nos vienen aflicciones leves, pero nadie está ahí empujándonos con una pistola, salgan de aquí todos los cristianos, nadie nos está apedreando. Alguna ocasión ya les platiqué que nos apedrearon aquí, ¿verdad? Nada más en una sola ocasión. Nos persiguieron también aquí en la hermana República, los hermanos se acordarán, en la hermana República de Hércules nos apedrearon también. Entonces, ahorita no hemos tenido otras dificultades más que cosas personales, pero identificados, la verdad es que es un gozo y un privilegio ser odiado, perseguido, apedreado, lo que fuere, ¿no? Por causa de Cristo, porque las recompensas vendrán al final, ¿no? Si nosotros nos asociamos, este, tenemos que, en mi mente está circulando el punto, no les hablo cuando estábamos en el tiempo pasado, estábamos yendo a repartir folletos, la central de autobuses de Querétaro estaba aquí al frente en Constituyentes y ahí era nuestro lugar, estábamos repartiendo, personas nos agredían, personas nos empujaban, nos maldecían en realidad ahorita estamos como muy tranquilos porque tenemos ese pendiente. ¿Cuál pendiente? Que tenemos que trabajar, hermanos. No estamos aquí nada más en forma decorativa, ¿verdad? Así no es el cristianismo. O sea, no es así. Personalmente tenemos que trabajar en nuestra familia, con nuestras amistades, pero también como iglesia hemos de dar un testimonio, ¿no? Estamos con el proyecto, con el propósito atrasado, ¿no? De que queremos trabajar en el área en Tequis, en Tequisquiapan. Estábamos queriendo empezar desde este año. Ya estamos llegando al segundo mes, ya casi no lo vamos a acabar y todavía no empezamos, ¿verdad? Ya tenemos ahí algunos folletos, son poquitos, pero pues es bueno, ¿no? A lo mejor aquí salimos muy temprano. Nosotros, yo estaba pensando personalmente que podemos, después de concluir el culto aquí, pues irnos a Tequis, ¿no? A trabajar. Esto implicaría una reunión. Tenemos que seguir orando y tenemos que pedirle a Dios para que podamos trabajar y hacer esto. Aquí es donde vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Porque lo platicamos y lo decimos, pero a la hora de hacerlo, sin allí nos vemos. Aquí, allá afuera, los espero, los esperamos uno a otro y a veces no llega nadie, ¿no? Porque dicen, no, es que muchos pretextos, ¿no? Pero tenemos que comenzarlo ya, hermanos. Es algo que como iglesia tenemos que hacer. Versículo 8 al 11, por favor. El apóstol pasa de, vamos a decirlo así, de hablar de la filosofía de las aflicciones a la aplicación personal, a su propia vida. Y aquí en el versículo 8 nos dice, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de nuestra vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros respuesta, en la versión 60, sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte y por el cual esperamos que aún
nos librará. Ayudándonos también nosotros con oración y por nosotros, para que por la merced hecha a nosotros, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Entonces, repito, después de hablarnos de la filosofía de las aflicciones, el apóstol pasa a hablarnos de su propia vida, de su propia experiencia. Estamos habituados en nuestra mente a escuchar al gran apóstol Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿verdad? Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí vemos a Pablo, ¿no? Triunfal, ¿sí? Así que aquí lo contemplamos en otra condición muy distinta, ¿no? El apóstol con una frase que no estamos acostumbrados a escuchar de él. Fui, dice en el versículo 8, abrumado sobremanera, cargado más allá de mis fuerzas, más allá de lo que yo podía resistir, ¿sí? De tal manera dice que perdimos la esperanza en la versión 60, no estuvimos en duda de nuestra vida, estuvimos desesperanzados, ¿no? Las tres cosas, abrumado sobremanera, rebasado, más allá de sus fuerzas y desesperanzado, ¿no? ¿Dónde está el apóstol triunfal? No, aquí está un Pablo agobiado, ¿no? Abrumado, desalentado. No quisiera usar el término deprimido, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? ¿Sí? Al parecer, la experiencia del conflicto en Éfeso, que es narrado, por favor, ahí en Hechos 19, cuando tuvieron el conflicto con este Demetrio, ¿se acuerdan, no? Que el platero Demetrio malvado, perdón, pero era malvado, ¿no? Entonces, este Demetrio que levantó al pueblo, ¿no? En contra del apóstol. Y capítulo 19, versículo 29 al 31, ya estoy aquí mal, ¿no? Estoy en Hechos 19, no está bien aquí, 29. La ciudad se llenó de confusión y unánimes arrojaron del teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y no lo dejaron porque si subía Pablo, seguramente lo hubieran agarrado y lo iban a despedazar allí mismo, ¿verdad? Dice, también algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando a Pablo que no se presentase en el teatro, ¿no? El Pablo arrebatado, como conocemos que es su carácter. No, no, ¿cómo que no voy? No, sí voy. No, no vayas ya, rogándole que no fuera, ¿no? Porque se hubiera armado una situación peor ahí, ¿no? Probablemente con afectación de la vida del apóstol. Entonces, estamos hablando del alboroto que hubo allí, en Éfeso, cuando estuvieron al borde de ser dañados, ¿no? Inclusive Pablo, ¿no? Algunos piensan que cuando dice abrumado sobremanera, más allá de sus fuerzas, desesperanzado, era como consecuencia de lo que había pasado. Ahí hay discusiones sobre cuál era la razón. Algunos piensan que era ese momento. Pablo solamente recordamos que dice, porque dice, si si Cristo no resucitó, entonces en vano luché contra los de Éfeso como contra fieras, ¿verdad? Expuse mi vida en vano, es lo que estaba diciendo. Algunos comentaristas consideran que no solamente era eso, o que era una enfermedad que él tenía y que le puso al borde de la muerte. No, no sabemos a ciencia cierta qué fue, ¿verdad? Algunos hablan de esa enfermedad que lo llevó a considerarse, como dice el versículo 9, ¿no? Segunda de Corintios 1:9, como un sentenciado a muerte, ¿no? Es decir, ya tenía, es como si te aparecen los síntomas, las evidencias de una enfermedad terminal en tu vida. Pues, ¿qué dices? Te ves al espejo y te miras y dices, ay, caray, no, pues ya me empiezo a despedir, ¿verdad? Pues sí, sí, ya tengo ahí así es, así
transmite la escritura acerca de Pablo, ¿no? Sea cual fuere la tribulación que estaba padeciendo, el apóstol lo expresa de una manera extrema, ¿sí? Soy como un sentenciado a muerte, ¿no? Y así se sentía él. Para nosotros es sobresaliente. ¿Por qué? Porque Pablo es el campeón de la fe, hermanos. Porque Pablo es el superapóstol. ¿Sí? Y ahora lo encontramos sin esperanza. Pablo, hermanos, había perdido la esperanza de vivir, ¿no? Nos podemos imaginar la situación del apóstol. Pablo, vamos acá. No, ya, se acabó mi vida, ¿no? Ya, aquí me quedo hasta terminar. Entonces es una situación muy difícil, ¿no? El campeón de la fe, el superapóstol, ahora sin esperanza. Y aquí es el punto, ¿no? Pablo podía haber perdido la esperanza de vivir. Pablo estaba ya al borde de declararse ya en ceros, ¿no? Todo. Pero Dios estaba seguro que contaba con Pablo para más adelante, ¿no? Todavía le faltaba escribir algunas cartas. Y así pasa con nosotros, hermanos. A veces nosotros pensamos que ya es la última. Exactamente, si nos da COVID una semana seguida o influenza, ya sentimos que ya para la siguiente semana ya no tenemos clases, suspendemos las clases y ya, lo que sentimos que ya no vamos a vivir, ¿verdad? Pero seguimos todavía. Pablo sí se sentía de veras ya al final, pero hermanos, esto nos ayuda cuando nosotros no nos sentimos en las mejores condiciones, estamos seguros que Dios siempre está en las mejores condiciones para ayudarnos, ¿verdad? Que aunque el mundo se esté derrumbando aquí en medio de nosotros, Dios está firme en su trono y nosotros podemos creer, seguir creyendo y seguir confiando en Él. Entonces, el apóstol nos indica también la enseñanza de esta situación tan grave, tan crítica, diciéndonos, ¿no? Aquí volvemos a 2 de Corintios 1, por favor. Dice en el versículo 9, ¿cuál es el punto de la enseñanza? Nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte o sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. Esto nos ocurrió para que aprendamos a no confiar y descansar en nosotros mismos y no confiar en Dios. ¿Sí? Esa es la enseñanza que sabemos probablemente de memoria, pero que de continuo hacemos de lado para andar en los pensamientos y la fortaleza de nosotros mismos, ¿no? No, mañana voy a hacer, ¿no? Si usted ha escuchado esas palabras, no, mañana nos vemos, ¿no? No, no te preocupes, ya lo tengo todo preparado, ¿no? No, hermano, me anticipé, humildemente, ¿no? Me anticipé a las cosas, ¿no? ¿No? Ya lo tengo programado. ¿Sí? Me anticipé, ya lo tengo programado, ya lo tengo preparado, ¿sí? Ya estoy listo, ¿no? O como dijo Santiago, ¿no? Mañana tornaremos, iremos y regresaremos y luego otra vez. Somos tendientes a hacer eso, ¿verdad? A confiar en nosotros mismos. Decimos que no confiamos, pero no estamos pensando en cada acción en las cosas de Dios, ¿verdad? Estamos actuando como personalmente, dejando a Dios aparte, ¿no? Entonces, sí, nos viene por ahí la situación de adversidad, la aflicción, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Para que aprendamos a no estar confiando en nosotros mismos, ¿no? Confiando en Dios, sino que confiemos en Dios. El Señor quiere que confiemos en Él, quiere que lo hagamos a su manera, no a la nuestra, ¿no? Entonces, con esa sentencia, Pablo llevó la fe hasta el límite, ¿no? Hasta el límite en el sentido de que
En el versículo 9 dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. No, ya Pablo estaba pensando ya en la resurrección, estaba pensando ya me voy se fue hasta el extremo, pensando ya hasta en la resurrección de los muertos, ¿no? En la versión 60 dice así, ¿verdad? En el versículo 9. Dios resucita a los muertos. Ajá. O sea, ya Pablo estaba en su fe medio colapsado y pensando ya, diciendo, no, ya de aquí a la resurrección de los muertos, ¿no? Realmente estaba muy agobiado, ¿no? Desesperanzado. Entonces, con esta sentencia, Pablo llevó su fe hasta el límite. Ya en forma normal o en forma natural, ya no veía opción, ¿no? Seguramente de aquí hasta la resurrección de los muertos. Termina en el versículo 10 y 11 diciendo que el Señor nos libró, finalmente, dice Pablo, el Señor nos libró y nos libra de tanta muerte que al menos a Él lo asediaba cada día seguramente, ¿no? En el cual esperamos que aún nos librará. Y no solamente el hecho señalando que nos libró, nos libra y nos librará, ¿no? Qué bonitas palabras para nosotros, confiando como Él lo estaba haciendo, ¿no? El Señor nos libró, nos libra y nos librará. Y en tan grave situación seguramente Dios nos va a sacar del hoyo, ¿no? Debemos de aprenderlo aquí. Estaba afligido y Dios, ¿qué dice? Lo libró, nos libra y nos seguirá librando. Es lo que ha ocurrido siempre en nuestras vidas, ¿no? En esa situación tan grave, ¿no? Y solicitando finalmente, dice hermanos, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la gracia hecha a nosotros, por respeto de muchos, por recomendación de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. ¿Sí? Si no le entendieron, yo tampoco lo entendí, ¿verdad? Entonces, está muy revuelto el asunto aquí, ¿no? El punto es que Pablo está solicitando que los corintios le ayuden a orar, para que por la oración de muchas personas Dios sobre y responda a nuestras oraciones, que es exactamente lo que hacemos cuando nos reunimos en los cultos de oración, ¿no? O nos unimos y nos ponemos en un mismo pensamiento para rogarle a Dios sobre ciertos asuntos, sobre ciertos puntos que nos están apretando el zapato. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, hermanos, obviamente los problemas y tribulaciones de los creyentes, como estamos escuchando, no son inconsistentes con la misericordia y la bondad de Dios, ¿no? Es decir, esto nos ayuda a considerarnos. Algunas personas dicen, no, es que ahorita siento que Dios ya no está conmigo, siento que Dios ya no me oye, siento que Dios no... Aquí lo estamos escuchando, ¿no? Las tribulaciones y los problemas no son inconsistentes con la misericordia y la bondad de Dios. Aunque nosotros no lo veamos, siempre la misericordia y la bondad están allí. Pero somos nosotros los que tendemos a pensar que no, ya Dios me abandonó, ya no sé qué voy a hacer, ya estoy solo aquí, nadie me apoya, nadie me ayuda, nadie me viene a visitar, nadie me hace un préstamo. Sí, es que necesitábamos despertar en esta zona, ¿verdad? Entonces, más bien, hermanos, llegamos a aprender que aún en medio de la tormenta y la aflicción, Él, nuestro Dios, es el único refugio y consuelo verdadero para nuestras almas, ¿no? Nosotros no estamos cargando en sí mismo en este momento, ¿no? Ya una sentencia de muerte. Pablo sí la estaba cargando, sí. Y él dijo, no, Dios es mi escudo, Dios es mi lugar de refugio, Él es mi consuelo verdadero, ¿sí? Lo cual nosotros debemos aprender, ¿no? Aunque tengamos problemas, Dios sigue siendo nuestro refugio, Dios sigue siendo nuestro consuelo verdadero. En segundo lugar, un gran consejo para nosotros es que
en lugar de poner los ojos en el tamaño de nuestras tribulaciones y en el tamaño de nuestros problemas, lo que debemos hacer es poner los ojos en la grandeza de Dios, ¿no? El problema es muy grande el que tengo, la aflicción es muy grave, la situación es muy difícil. Pues, ¿qué te pasa? No, es que, no, tú no sabes, estoy casi muriendo. Es que me hacen falta 200 pesos. Por 200, tienes los 200 pesos y... O sea, al otro se estaba consumiendo por la falta de esa cantidad, ¿no? Ahí está. Y le consumía y le sentía que lo aplastaba, ¿verdad? Hermanos, los problemas que tenemos nunca van a ser más grandes que el gran Dios que tenemos, ¿no? Entonces, el consejo es que, hermanos, en lugar de poner los ojos en el tamaño de nuestras tribulaciones y problemas, lo pongamos en el tamaño y la grandeza de Dios, ¿no? Que puede resolver y puede ayudarnos en todas estas cosas. De sobra sabemos los textos en la Escritura, Hechos 14:22, ¿no? Es menester, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, cuando la persona quiere vivir su cristianismo como, no, yo no quiero que me pasen problemas, yo no quiero que me pasen dificultades, yo quiero pura prosperidad, puras cosas que estén bien, que todo me salga bien y que no haya... ¿Qué clase de cristianismo es ese, hermanos? No es el cristianismo bíblico, ¿verdad? Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones van a venir, y algunos hermanos nos han comentado, ay, es que cuando dice que nos van a llegar a tribulaciones, nos da miedo, es que allí vienen a la esquina dando vuelta para nosotros, ¿no? Las pérdidas, las muertes, o qué esperamos, ¿no? ¿Que vamos a ser eternos aquí? No, hermanos. Vamos a llegar a la meta. Algunos de nosotros ya vamos muy adelante. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Puras promesas. Dice mi esposa, puras promesas. Que sí, ya con la edad que tengo, ya pronto vamos a terminar. Y mi esposa dice, no, puras promesas, no cumples nada. Entonces, hermanos, nuestro Dios es más grande que nuestras circunstancias, ¿no? No hay cristianismo verdadero que se trate solo de prosperidad y bendiciones, ¿no? El cristianismo está lleno de problemas, de aflicciones, de circunstancias adversas. Roguemos entonces no que Dios nos quite las pruebas y las aflicciones, sino que nos aumente la fe para resistir y perseverar en el camino de la obediencia durante estas aflicciones y problemas. En tercer lugar, es difícil mirar a Cristo, hermanos, es difícil mirar a Cristo cuando ves que el esmeril de la prueba viene sobre ti, ¿verdad? Es como si decimos, quédate quieto, y te acercas tú con un esmeril, quédate quieto, no te muevas, ahorita te lo quito, y tú sientes que se va a ir sobre ti, ¿verdad? Es difícil mirar a Cristo cuando ves que el esmeril de la prueba viene hacia ti. Pero nos ayuda mucho saber que en la experiencia de nuestras tribulaciones y angustias, hermanos, Dios nos está capacitando para que podamos comprender la situación y también para que podamos ayudar a otros, ¿no? Que seamos consolados con la consolación que nosotros mismos hemos sido consolados. O sea, qué cosas, ¿no? A veces Dios nos va a traer dificultades y problemas tan solo para enseñarnos y que nosotros podamos consolar. Entonces, ¿pero por qué me pasó esto a mí? Me estoy portando bien, hermano, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Puede ser esta la respuesta, ¿no? Solamente estamos aprendiendo para que después ese aprendizaje nos ayude a ¿qué? A consolar y ayudar a otros, ¿no? Pero como que esa parte no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero pudiera ser que algunas de las cosas que nos pasen sean esta la razón, ¿no? Nuestro Señor mismo nos dejó un camino trazado, tomando el overol de la humillación y dándonos el ejemplo para seguir a nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir, no, es que yo no quiero las humillaciones, esa parte, las aflicciones, no me gusta esa parte.
Es necesario, dice, negarnos a nosotros mismos. Si no quieres morir, entonces no puedes seguir a Cristo, ¿no? No, es necesario, sí, es necesario. Si no morimos a nosotros mismos, no vamos a poder ser capaces de negarnos, no vamos a poder ser capaces de ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, nuevo, santo a Dios. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo nuestra vida, ¿no? No es cierto que hayamos muerto, ¿no? En cuarto lugar, hermano hipotético, así se llama este hermano, ¿no? Hipotético. Es mejor que calmes tus ansias de novillero y dejes que hablen y enseñen los que tienen la capacitación del Señor, ¿no? No te apresures a hablar, a aconsejar, a decir, ¿no? Es mejor permanecer callado y aprender que querer ser un maestro todólogo, ¿verdad? No, es que esto te pasa por... Aguántate, deja que Dios le muestre, ¿verdad? No seamos ese hermano hipotético, nadie se quiere llamar así, ¿verdad? Entonces, mejor calmemos nuestras ansias de novillero y dejemos que hablen los que tienen, ¿sí? Es decir, no me quieres venir a consolar, vamos a decir, por esta enfermedad, si tú nunca la has tenido, ¿no? Tú no has padecido, tú no estás sufriendo lo que yo he sufrido, entonces, mejor guarda silencio, ¿no? Ahí hay un hermano en la asamblea y siempre hay un hermano que ha pasado por algunas cosas, otro hermano que ha pasado, y él será el indicado para ir y hablar. Y nosotros, ¡pum! Sí. Entonces, finalmente, recordemos siempre, hermanos, aunque Super Pablo o Super cualquiera de nosotros esté muy débil y en la lona, siempre habrá un Dios todopoderoso que seguirá cuidándonos y sosteniéndonos en los tiempos difíciles, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que nos ayudes a asimilarla, a comprenderla más profundamente y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos ayudes a aprender a permanecer en silencio, aprender a, más que aconsejar, a orar unos por otros y rogando que nos des el entendimiento y la sabiduría para poder apoyar y ayudar a los hermanos que están en tribulación, en aflicción, en necesidad. Te damos las gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, Señor. Te damos las gracias por las enseñanzas y consejos que nos deja aquí en tu palabra, Señor. Te bendecimos por ello, Padre. Rogamos que tú ayudes a cada uno de nosotros según la necesidad espiritual en nuestras vidas. Y en especial te rogamos por nuestros hijos, los jóvenes, por las personas que están buscando afirmar su camino en ti, Señor, que tú les bendigas en sus mentes, en sus corazones, para que sigan creyendo, para que sigan obedeciendo tu evangelio, Padre. Te bendecimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.